Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Entrevistas de Realidad Nacional, la Cátedra Autónoma de Filosofía Política y el diario Más Allá de la Cortina les da la bienvenida y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a uno de los filósofos más importantes de Costa Rica. Tenemos a don Arnoldo Mora. Bienvenido, don Arnoldo. Mucho gusto, los felicito por estas iniciativas y estoy dispuesto a iniciar el diálogo con muchísimo gusto. Don Arnoldo, sumamente interesante este complejo contexto mundial en el que nos ubicamos desde Costa Rica. Y en Costa Rica se han venido propiciando procesos de privatización de instituciones. Lo vimos, por ejemplo, en la década de 1990 con Codesa, y lo pudimos ver a inicios del siglo XXI con el intento de privatizar el ICE de golpe. Y se han venido impulsando recientemente otras oleadas de privatización que amenazan el INAH, que amenazan el FANAL, toda institución estatal que genere riqueza para la sanidad de las finanzas públicas. Desde el mismo gobierno están tratando de privatizarla, principalmente en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, aunque ya tenía estos antecedentes en la primera mitad del siglo XX principalmente. ¿Cómo podríamos visualizar esas políticas de privatización en Costa Rica? Esa es una respuesta a la derrota estratégica que sufrió el imperio en su traspaso centroamericano con el derrumbe de Somoza. En julio de 1979, Somoza no era un dictador más. Era la columna vertebral de la estrategia imperial en la región. Y eso se quebró. Se quebró no solamente porque el Frente Sandinista iba de vanguardia en esta lucha, sino porque tuvo el respaldo de toda América Latina. Pensemos que Somoza amenazó con bombardear a Costa Rica, y entonces el presidente Pérez Jiménez de Venezuela puso sus aviones a decirle: usted es el primero que va a ser bombardeado. Y Fidel puso armamento aquí en Costa Rica, especialmente en el aeropuerto, para defender el aeropuerto Juan Santa María, con baterías antiaéreas. O sea que toda América Latina se unió. ¿Y qué pasó? Surge como presidente nada menos que Reagan, un payaso fracasado de Hollywood que llegó a ser gobernador de California diciendo que estaba en contra del Tratado de Torrijos. El canal de Panamá tenía que ser yanqui para el claro, no lo pudo evitar, pero dijo en su primera entrevista una frase: la guerra de El Salvador, la guerra de Centroamérica es un test del poderío norteamericano. O sea, aquí se probaba, pero eso fue desde el punto de vista militar. A partir de 1985, y no pudo hacerlo porque hubo el plan de paz de Oscar Aya, pero Oscar Aya representa la más rancia oligarquía de Costa Rica. Y entonces Oscar Aya, la entrevista ayer de Rodrigo y su hermano menor, que no tiene un tanto mentalidad política sino empresarial, es terrible. Léanlo. El pueblo tiene que sufrir, nosotros, es decir, la oligarquía, vamos a imponer eso. Después de la crisis del actual, la crisis de la pandemia actual, podemos ver una Costa Rica mucho más desigual. ¿Por qué? Porque la oligarquía de 1985 viene implantando un modelo que ya, y que Miguel Ángel va a decir a Rodríguez con toda claridad y crudeza: Costa Rica antes de 1940 era mejor. Más claro no puede ser. O sea, la Costa Rica oligarca. Hay que destruir el Estado social de derecho. El Estado estorba. Le estorba a las grandes transnacionales.
La gran, siete personas, ni siquiera familia, ni siquiera empresa, personas individuales con nombre, apellido, número de cédula, son dueños, poseen más poder económico, más dinero que el 30% de los países del mundo. Y dentro de este contexto, como para respuesta a esto, emerge China y la alianza China, la Rusia de Putin, con una serie de aliados ahí que juegan estratégicamente en Medio Oriente, como Siria y ahora Turquía, Irán, por supuesto, e Irak, enfrentándose a la cabeza de turco del imperialismo capitalista en Medio Oriente, que es el Israel de Netanyahu. Dentro de este contexto, entonces, nuestra lucha principal tiene que ser defender el Estado Social de Derecho. ¿Qué es este gobierno? Este gobierno es el gobierno más débil que existe. Y los dos gobiernos del PAC han surgido no porque la gente creía en el candidato. Quienes votaron por el candidato son los que votaron en la primera elección, si acaso representan el 10% del electorado nacional, tanto con Luis Guillermo como ahora todavía mucho más. La gente votó no por el PAC como partido, sino por el presidente, el candidato para presidencia del PAC, porque estaba en contra del otro. Entonces, una cosa es votar porque a usted le gusta y otra cosa es votar porque el otro no le gusta menos. Pero no le gusta ninguno de los dos. Lo que pasa es que no le gusta menos que el otro. O sea, en última instancia, usted está votando, como dice, por el mal menor, está votando no porque quiere a alguien, sino porque no quiere a otro. Hay una concepción, por ende, equivocada, hay una concepción, digamos, pesimista de la política. La política y los políticos son malos. Como diría San Agustín, es una consecuencia del pecado original. Ya, no nos queda más remedio que. Entonces preferimos el menos mal. No, la tarea nuestra es construir un nuevo sujeto histórico. Y ese nuevo sujeto histórico comienza en este momento por crear un gran frente patriótico. Un frente patriótico que reivindique los valores de la política sana, que es lo que ustedes están haciendo. Por eso los felicito, por eso me tomo el tiempo de dialogar con ustedes. Reivindicar el valor absoluto de la política, como la capacidad de construir comunidad. Como decía el filósofo social alemán de principios del siglo XX, pasar de la sociedad deshecha a la comunidad de marcha. Construir comunidad, construir pueblo, construir un sujeto que sea dueño de su destino. Por ende, pasar, y lo que está en crisis actual es el Estado, la concepción de la política y de la democracia como una democracia representativa. Es necesario construir una democracia directa y participativa, en que usted y yo y todos y nuestros vecinos y amigos y todo el pueblo se sienta concernido por la política, se sienta responsable del destino de este pueblo, de nosotros, del presente y de la nueva generación. Esa es la tarea que nos corresponde. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, tomar conciencia. Siempre he dicho lo que dicen los médicos. Ningún paciente se puede curar por más medicina, por más médicos y por más hospitales buenos que haya, si no toma conciencia que está enfermo. Si él no cree que está enfermo, le va a decir, doctor, no. Y sigue bebiendo, jugar y fumando y haciendo loco. Así nunca, ninguna medicina lo va a curar. Tomar conciencia de que está enfermo. Nosotros tomar conciencia de la problemática actual y a partir de ese momento comenzar a construir un frente democrático. ¿Con quiénes?
con los sectores medios y los sectores populares, porque se ha roto el pacto social que en 1949 se dio entre clases altas y clases medias. Las clases altas, o sea, la oligarquía, el 5% de la población de este país, que es dueña del 38% de la riqueza de este país. Este país es uno de los países más injustos, uno de los países donde hay más distancia, más desigual, más distancia entre los sectores sociales. Este país necesita reconstruir su unidad. Este gobierno habla ahora de unidad y llama a todo el mundo, claro. ¿Y qué va a hacer con el sector popular? Darle migajas, darle limosna. ¿Para qué? Para que se calmen, porque ellos están asustados. Cuando ellos hablan de que estamos en una cosa terrible, etcétera, sí, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿quién está teniendo la culpa? ¿Cree usted que el 5% de los más ricos de este país está teniendo pérdida? ¿Está pasando dificultades económicas? No. Las crisis económicas, falta de trabajo, crisis en todos los sentidos de la palabra, falta de debida atención médica, etcétera, problemas de los niños, los maestros en las escuelas, etcétera. Eso no surge en pueblo. La oligarquía, el 5%, no solo no está surgiendo, está haciendo más negocios que nunca. Cualquiera lo puede decir, lo puede saber. Entonces, pero esperar que este presidente, bastante mediocre por lo demás, nos dé una solución o nos oiga el movimiento popular siquiera. No. Si hay una amenaza de parte del pueblo, le hace una limón para acá, un válido, para tranquilizar, pero nada más. Si el pueblo quiere tener justicia a su trabajo y a su esfuerzo, el pueblo tiene que organizar, tomar conciencia, organizar. Y en tercer lugar, pues participar de las elecciones próximas en contra de los partidos tradicionales, que son los representantes de los valores oligárquicos, no los representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque violencia no queremos. Entonces, a mí me encantarían grandes manifestaciones, pero que no se quiebre un vidrio de ninguna vitrina. Que puedan participar en las grandes manifestaciones las madres con sus chiquitos y las personas ancianas, los abuelos y bisabuelos. Seguros de que no va a haber. No estoy de acuerdo con la violencia, pero sí con la protesta masiva, manifestación y la organización y la expresión electoral, no únicamente electoral. Tiene que haber, por ejemplo, a mí me parece muy bien que las municipalidades y los alcaldes estén tomando un protagonismo como nunca lo habían tenido antes. Y eso es posible porque las elecciones de gobiernos locales se hicieron a medio periodo. Entonces se independizaron de los grandes partidos tradicionales y ahora los partidos locales, cantonales o regionales, tienen una fuerza que hay que tomar en cuenta necesariamente. O sea, se da también una descentralización y que esperemos alcance también una desconcentración, una descentralización y sobre todo un auge de las regiones. Costa Rica no es solo la meseta. Eso es fundamental. O sea, tenemos que hacer una revolución. O sea, revolución no es ir a volar tiros, meterse en la montaña, dejarse la barba y comenzar a volar tiros. No, revolución es una transformación cualitativa de las relaciones sociales que integran el tejido social de una sociedad, pero para eso necesitamos construir un nuevo mundo.
No lo esperemos de arriba. El pueblo no lo debe esperar. El pueblo debe tomar conciencia que él es el soberano, como dicen los primeros artículos de la Constitución política. Debe ser dueño de su destino, debe ser dueño de su país, debe recuperar y reconquistar la paz.